Y el humo es para que quede dentro del plato. Eso es, la idea es que el humo queda ahí capturado, digamos, y cuando salimos lo sacamos al cliente, le levantamos la campana y lo primero que le viene es el aroma a pulpo, por eso también lo del pulpo ahumado, ¿vale? Vale. Entonces eso es una manera un poquito distinta y... O sea, que antes de probar el plato ya lo primero que tenemos es ese olor. Ya te dan ganas de comerlo. A ver, pues vamos a que lo voy a experimentar, a ver. Oye, estupendamente, ¿eh? Sí, ¿no? Huele, ya me entran muchas ganas de comerlo, así pues, que, compañeros, que lo voy a probar. ¿Me sujetas el micro? Claro. Vamos con ese pulpo. Sí se deja. Un 10 o un 11 por lo menos. Aquí nos quedamos que me lo termino, ¿eh? Y ya con el estómago lleno viajamos hasta la India, donde seguro que nuestro compañero David esta tarde, ¿verdad? Estás encantado. Estoy encantado y acalorado. Me he tenido que quitar la cazadora porque aquí ha subido la temperatura en este escenario del Teatro Principal de Zaragoza, porque hoy aquí tenemos un espectáculo de los que hay que venir a ver. Bombay Bollywood, que es un espectáculo en el que 13 bailarinas como estas encantadoras dos chicas de California e Isam, que está aquí tocando también la percusión, van a hacernos vibrar, disfrutar, seducirnos con esos ritmos típicos de las películas de Bollywood. Y aquí tengo a Ione, que es la única que habla castellano de todo el grupo, que es la road manager, la encargada de traer aquí este espectáculo hoy a Zaragoza. Estreno europeo, mundial, vamos, hay que venir, ¿no? Sí, hay que venir, mundial no, europeo, vamos a dejarlo ahí. Nada, pues este es el primer concierto de 6 que van a hacer en España. Hoy aquí en Zaragoza se estrena este nuevo espectáculo Bombay Bollywood de la compañía Belly Dance Superstars. Mañana Madrid, después Vigo, Coruña, Bilbao y terminarán en San Sebastián el domingo. Hoy es el estreno a partir de las 9 de la noche, creo que es. Y vamos a tener distintos tipos de danza, ¿no? Estamos viendo danzas tribales, danzas típicas de esas películas de Bollywood que hemos visto en los últimos años, como se han expandido por todo el mundo, ¿no? Efectivamente, mira, hasta ahora ellas lo que hacían era la danza oriental, pero ahora con este nuevo espectáculo pues lo que han empezado a meter además de la oriental son las danzas tribales y también el clásico de Bollywood hindú, y eso es lo que un poco nos van a mostrar esta noche, estas 13 artistas sobre escenario con su músico percusionista. Y bueno, contaros que va a ser súper emocionante, que son 2 actos de 55 minutos cada uno y que bueno, que más que os puedo decir que vengáis a verlo. ¿Y la gente puede estar quieta ahí en la butaca viéndolas bailar de esta manera o se contagia y alguno espontáneo sale a bailar? Hombre, yo de la experiencia que tengo de la anterior vez, la verdad que al principio pues la gente está modosita, pero como tú bien dices, esto contagia. A mí me está contagiando ahora mismo, así que... ¿Qué decir de mí? Que yo estoy aquí como hipnotizado por el baile de estas dos chicas. Y Ione, además también estáis abriendo un casting para todo aquel que se quiera apuntar, ¿no? Sí, bueno, esto es cosa de ellos, ¿no? Nosotros lo que les ayudamos es un poco a gestionar todo esto aquí, pero la idea es que para el año que viene quieren hacer otro nuevo espectáculo y como es una compañía muy abierta, pues lo que dan la oportunidad ahora que están en España de que quien pueda estar interesada o interesado, porque hay que decir que últimamente también los chicos se están animando mucho a esto de la danza. Cuidado que voy a dejar mi currículum, ¿eh? Pues puede acercarse a cualquiera de los espectáculos a dejar su currículum, ya que habrá una persona que es Miles Copeland, que es el manager y creador de este grupo Belly Dance, que estará un poco encargado de estar atento a quien quiera entregar ese currículum para luego pues hacer un casting, una audición y tal. Y también decir, ¿sí? Perdón, que en Bilbao el día 19, sábado, se va a hacer una audición ya directamente, un casting en el Hotel Best Western, pero bueno, que toda esta información la puede... Tiene en la página web, ¿no? Y creo que está apareciendo ahora mismo debajo nuestro, o sea que cualquiera que esté interesado puede irse a la página web. Nosotros estamos muy interesados y por eso vamos a meternos ya aquí a la faena. Tenemos a Isam que está ahí riéndose diciendo, sé lo que viene, y es que vamos a probar a hacer 2 pases de baile, Alba. Yo te animo hasta a que desde el estudio también hagas ahí esos movimientos que nos van a enseñar ahora Natalie. Natalie, good afternoon. Good afternoon. Let's do it some movement. Vamos a hacer algunos movimientos, ¿vale? Natalie, pues you can come here, yeah, Sabrina. Mejor, ¿no? Así tenerlas para que veamos 2 casos y en el mío no os fijéis mucho, ¿vale? Bueno, let's do it, ¿ok? Vamos a hacer el primer movimiento básico. Okay, the first basic move is a hip circle, and you're gonna start by pushing your hips forward. Poniendo las manos en el costado y haciendo un movimiento circular, ¿no? Side. A la izquierda. Back.
para atrás, Other side. a la derecha And front y again. y para adentro. And Y circle. ahora continuo. One fluid movement. Ahora mismo tenemos a todas nuestras espectadoras delante de la televisión, David, imitando. Apagándola, ¿no? No, imitándote. Supongo que sí. Bueno, muy bien, me dice, mira, en castellano, Natalie. Bueno, Sabrina, let's do it other movement, ¿ok? Vamos a hacer otro movimiento, Sabrina. Okay, so bend your knees, and you're gonna switch bending your knees. Bueno. Right, left, yes, that's it. Bueno, bajamos un poco el eje de suspensión, ¿no? A little faster, Y vamos intercalando. a little faster. Yo parece, There it is. parece que tengo una ardilla por dentro, ¿eh? It seems like I have a squirrel in my pants. Se ríe, normal. Bueno, For you. esto es cuestión de entrenar. This is question, we have to train, ¿no? To do it that, and you have to spend a lot of hours doing that. Absolutely, it's very important. The girls in our company have spent years and years practicing belly dance. Bueno, muchas horas que tienen que ejercer estas chicas para entrenar, para que salgan estos movimientos. Yo me voy a ir de aquí, les voy a dejar bailando a ellas. Sabrina, you can go to your place. Y nos vamos a ir viéndolas, que es de lo que se trata. A partir de las 9 aquí en el Teatro Principal, todo aquel que se anime y quiera bailar o ver bailar, que venga hasta aquí, porque va a disfrutar con Sabrina, con Natalie, con Isam y con todos los chicos de este espectáculo. Les dejamos disfrutando de este espectáculo. Bombay Bollywood, ya lo saben, lo pueden disfrutar esta noche en el Teatro Principal. Volvemos mañana con más historias. Hasta entonces. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la